Capítulo segundo. Muerte de su madre. Los Bissonets. Amor paterno. Primera confesión. Las veladas de invierno y visión profética. Tengo todavía presentes en mi corazón todos los pormenores de la enfermedad de mi madre, particularmente las últimas semanas que pasó en la tierra. Celina y yo parecíamos unas pobrecitas desterradas. Todas las mañanas venía a buscarnos la señora X y pasábamos el día en su casa. Una vez no tuvimos tiempo de rezar nuestras oraciones antes de salir y Celina me dijo en voz baja por el camino: ¿Diremos que no hemos rezado todavía? Ya lo creo, le respondí. Confió entonces tímidamente un secreto a aquella señora, la cual nos dijo: Ahora podéis hacerlo, hijitas mías. Y dejándonos en una habitación muy grande, se marchó. Celina me miró estupefacta. Yo no lo estaba menos, por eso exclamé: ¡Ay, no es como mamá! Ella siempre se quedaba a hacernos rezar. A pesar de las distracciones que se esforzaban en procurarnos, el pensamiento de nuestra querida madre se nos presentaba de continuo durante el día. Recuerdo que en cierta ocasión dieron a Celina un hermoso albaricoque, y llegándose a mí, me dijo: No lo comeremos, se lo daré a mamá. Mas, ay, nuestra querida madre estaba demasiado enferma para comer las frutos de la tierra. Sólo debía saciarse ya de la gloria de Dios en el cielo y beber con Jesús el misterioso vino de que habló en la última cena, prometiendo compartirlo con nosotros en el reino de su Padre. La conmovedora ceremonia de la extrema unción quedó grabada en mi alma. Todavía me parece ver el lugar donde me hicieron arrodillar. Todavía oigo los sollozos de nuestro Padre. Al día siguiente de la muerte de mamá, tomándome en brazos me dijo: Ven a besar por última vez a tu mamita. Yo, sin pronunciar palabra, acerqué mis labios a la helada frente de mi adorada madre. No recuerdo haber llorado mucho, pero a nadie comuniqué los profundos sentimientos que embargaban mi corazón. Observaba y escuchaba en silencio. Veía también muchas cosas que hubieran querido ocultarme, y hubo un momento en el cual me encontré sola frente al ataúd. Colocado éste al pie en el pasillo, permanecí largo rato contemplándolo. Nunca había visto ninguno, pero comprendí para qué servía. Era yo tan pequeña que debía levantar la cabeza para verlo por dentro, y me parecía muy grande, muy triste. 15 años después me encontré ante otro ataúd, el de nuestra madre Genoveva, y me creía otra vez en los días de mi niñez. Todos esos recuerdos acudieron a mi memoria. La Teresita de entonces había crecido. Ya no le parecía grande el ataúd. No levantaba la cabeza para mirarlo. Ya no la levantaba sino para contemplar el cielo, que le parecía muy alegre, pues las tribulaciones habían madurado y templado su alma. Al morir mi querida madre, Dios no me dejó del todo huérfana. El mismo día que recibía cristiana sepultura, de tal modo que nada en la tierra podía ya entristecerla, me dio otra madre, dejándome en libertad de escogerla. Estábamos reunidas las 5 hermanas mirándonos tristemente, y al vernos tan desconsoladas, se enterneció nuestra nodriza y exclamó mirándonos, a Celina y a mí: Pobrecitas niñas, ya no tenéis madre. Entonces Celina, echándose en brazos de María, le dijo: Ahora serás tú nuestra madre. Yo solía imitar a Celina en todo. En esta circunstancia debía haberlo hecho como nunca, pero pensé que quizá Paulina tendría pena y que se sentiría demasiado sola sin tener una hijita propia. Entonces miré a vuestra reverencia con ternura, y escondiendo mi cabecita en su pecho dije: Pues para mí Paulina será mi mamá. En esa época, según ya llevo dicho,
Empieza el segundo periodo de mi vida, el más doloroso, sobre todo desde la entrada en el Carmen de la que había escogido por mi segunda madre. Este periodo comprende desde la edad de 4 años y medio hasta la de 14, fecha en que volví a recobrar mi carácter de niña, sin dejar por ello de comprender cada vez más lo serio de la vida. Sabe muy bien vuestra reverencia, madre mía, que después de la muerte de mamá cambié por completo de carácter. Antes era viva, expansiva y alegre. Ahora, tímida, dulce, de exagerada sensibilidad. Bastaba una mirada a veces para que me deshicieran lágrimas. No me gustaba que se cuidaran de mí. El trato de los extraños se me hacía insoportable. Solo volvía a recobrar mi alegría en la intimidad de la familia, donde seguía rodeada de las mayores atenciones y delicadezas. El corazón ya tan afectuoso de mi padre parecía enriquecido de un amor verdaderamente maternal, y la sentía a vuestra reverencia y a María transformadas para conmigo en las más tiernas y desinteresadas madres. Si Dios no hubiera prodigado a su florecita sus bienhechores rayos, jamás hubiera podido aclimatarse en la tierra. Demasiado tierna todavía para soportar las lluvias y las tormentas mientras le era necesario. Suave rocío y brisas primaverales. Nada de esto le faltó ni siquiera bajo la nieve de la tribulación. No tuve ningún sentimiento de abandonar a Lesón. A los niños les gusta el cambio y todo lo que sale de lo ordinario. Por eso me trasladé con gusto a Lisieux. No me he olvidado del viaje. Llegamos de noche a casa de mi tío. Todavía veo a mis primas Juana y María esperándonos en la puerta de la casa con mi tía. Cuánto agradeció mi corazón el cariño que nos demostraron nuestras parientes. Al siguiente día nos condujeron a nuestra nueva vivienda, conocida con el nombre de Les Bisonets, situada en un barrio solitario, vecino del hermoso paseo llamado Jardín de las Estrellas. La casa me pareció preciosa. Tenía un hermoso mirador desde donde se disfrutaba de espléndido y extenso panorama. Delante de la fachada había un jardín. Todo esto era feliz novedad para mi infantil imaginación. En efecto, aquella alegre morada fue teatro de muy dulces alegrías y de inolvidables escenas de familia. En otra parte, según he dicho ya, me consideraba como desterrada, lloraba, echaba de menos a mi madre, pero allí se dilataba mi corazoncito, sonriendo todavía a la vida. Me despertaban sus caricias, rezaba a su lado la oración de la mañana y daba luego con vuestra reverencia mi lección de lectura. Todavía recuerdo que la palabra cielo fue la primera que pude leer sola. Terminada la clase, subía al mirador, sitio predilecto de mi padre. Qué júbilo el mío cuando podía anunciarle que había merecido buena calificación. Todas las tardes iba a dar con él un paseíto y a visitar el Santísimo Sacramento, cada día en una iglesia diferente. De este modo entré por primera vez en la capilla del Carmen. ¿Ves, reina mía? Me dijo papá. Detrás de esa gran reja hay santas religiosas que alaban siempre a Dios. Cuán lejos estaba yo de pensar que 9 años después me encontraría entre ellas y recibiría en este bendito Carmen grandes mercedes. A la vuelta del paseo cumplía mis tareas escolares y el resto del día brincaba por el jardín, alrededor de mi amado padrecito. No sabía jugar a las muñecas. Mi mayor diversión consistía en preparar tisanas con semillas y cortezas de árboles. Cuando tomaban un bonito color, las ofrecía al punto a papá en una linda tacita, que daba verdaderamente deseos de saborear su contenido. Mi cariñoso padre dejaba en el acto su trabajo y sonriendo hacía como si bebiera. También me gustaba cultivar flores y me divertía levantando altarcitos en un hueco que por su suerte se entraba liso. Corría a llamar a papá, quien para darme gusto se extasiaba ante mis maravillosos altares, admirando lo que consideraba yo como obra maestra. No acabaría nunca
Si quisiese referir los 1000 recuerdos de esta clase que conservo en mi memoria, jamás podré explicar todas las ternuras prodigadas por mi incomparable padre a su reinecita. De gran felicidad eran para mí los días en que mi querido rey, como me gustaba llamarle, me llevaba a pescar. Algunas veces probaba yo también de hacerlo con mi cañita de pesca, pero más a menudo prefería sentarme algo retirada en el florido prado. Allí mis pensamientos se tornaban muy profundos, y sin saber lo que era meditar, se sumergía mi alma en verdadera oración. Escuchaba los ruidos lejanos y el murmullo del viento. A veces llegaban a mis oídos algunas notas perdidas de la música militar de la ciudad, llenando mi corazón de suave melancolía. Parecíame la tierra un lugar de destierro, y soñaba en el cielo. De este modo se pasaba la tarde volando. Se acercaba la hora de volver a los bisonets, pero ahora, antes de recoger los utensilios de pesca, tomaba la merienda que llevaba en mi cestilla. Mas, ay, la hermosa rebanada de pan con dulce que me había preparado vuestra reverencia había cambiado de aspecto. Ya no tenía su vivo color rojo, sino sólo de rosa descolorida y marchita. Entonces la tierra me parecía todavía más triste, y pensaba que sólo en el cielo gozaría de una alegría serena sin nubes. A propósito de nubes, hallándonos en el campo cierto día, encaptóse el hermoso cielo azul y comenzó a rugir con fuerza la tempestad, acompañada de deslumbradores relámpagos. Yo me volvía a derecha e izquierda sin querer perder nada de aquel majestuoso espectáculo, y por fin vi caer un rayo en un prado cercano. Lejos de atemorizarme, en lo más mínimo me llené de contento, pareciéndome que Dios estaba muy cerca de mí. No le sucedió lo mismo a mi querido padre, pues menos satisfecho que su reina, vino a sacarla de su arrobamiento. Ya la hierba y las margaritas, más altas que yo, brillaban cuajadas de piedras preciosas, y teniendo aún que atravesar varios prados antes de llegar a la carretera, me tomó pues en brazos, a pesar de los utensilios de pesca, y desde allí contemplaba abajo los hermosos diamantes, casi lamentando no verme cubierta e inundada de ellos. Me parece no haber dicho que durante mis paseos diarios, tanto de Lisieux como de Alezón, llevaba limosnas muy a menudo a los pobrecitos. Un día vimos a un hombre viejo que se arrastraba trabajosamente con unas muletas. Me acerqué para darle mi monedita. Mas él, fijando en mí una mirada intensa y triste, sacudió la cabeza con dolorosa sonrisa y rehusó mi limosna. No puedo explicar lo que pasó en mi corazón. Yo deseaba consolarle, aliviarle, y en vez de esto, tal vez acababa de humillarle, de darle pena. Sin duda adivinó mi pensamiento, pues le vi luego volver a sonreírme de lejos. Como mi buen padre acababa de comprarme un pastel, entráronme entonces grandes deseos de correr tras el anciano y dárselo pensando, no ha querido dinero, pero seguramente aceptará un pastel. A pesar de esto, no sé qué temor me retuvo. Estaba tan apenada que casi no podía contener las lágrimas. Acordéme por fin de haber oído decir que el día de la primera comunión se alcanza cuanto uno pide, y esta idea me consoló al punto, pues, aunque no tenía más que 6 años, pensé, rezaré por mi pobre el día de mi primera comunión. 5 años más tarde cumplí fielmente mi resolución. Siempre he creído que mi infantil plegaria por aquel miembro dolorido de nuestro Señor fue bendecida y recompensada. A medida que crecía, amaba más a Dios, y muy a menudo le ofrecía mi corazón, sirviéndome de la fórmula que me había enseñado mamá. Me esforzaba en agradar a Jesús en todas mis acciones, poniendo especial cuidado en no ofenderle jamás. A pesar de ello, cometí un día una falta digna de ser referida en este lugar, porque es para mí causa de mucha humillación, y creo haber tenido de ella contrición perfecta. Era en el mes de mayo de 1878, considerándome vuestra reverencia demasiado pequeña para asistir a los ejercicios del mes de María,
Todas las tardes hacía mis devociones en casa, junto con la nodriza, ante un altarcito que arreglaba yo a mi gusto. Era todo tan pequeñito, los candelabros, los floreros, etcétera, que bastaban 2 fósforos para alumbrarlo perfectamente. En ocasiones me daba Victoria la sorpresa de traerme 2 verdaderos cabos de vela para que durase más mi provisión de fósforos, pero esto era muy contadas veces. Nos disponíamos una tarde a rezar. Hizo ademán de empezar, pero me miró y se echó a reír muy alto. Yo veía consumirse rápidamente mis preciosos fósforos, por lo que le supliqué otra vez dijera muy pronto el acordaos. A pesar de todo, el mismo silencio, las mismas carcajadas. Entonces, al colmo de la indignación, me levanté y saliendo de mi habitual mansedumbre, di con el pie en el suelo con toda mi fuerza y le grité: Eres una mala, Victoria. A la pobre muchacha se le heló la risa en los labios, me miraba muda de extrañeza, y me mostraba, aunque por desgracia demasiado tarde, los 2 cabos de vela escondidos debajo de su delantal. Después de haber llorado de cólera, tomé la firme resolución de no volver a hacerlo jamás. Poco tiempo después fui a confesarme. Grato recuerdo. Vuestra reverencia, madre querida, me decía: Teresita, no es a un hombre, sino a Dios mismo a quien vas a declarar tus pecados. Llegué a convencerme de ello tanto que le pregunté a vuestra reverencia, muy en serio, si tendría que decirle al rey, señor Dusselier, que lo amaba con todo mi corazón, puesto que era a Dios a quien iba a hablar en su persona. Bien enterada de cuánto tenía que decir, entré en el confesionario y me puse de rodillas, pero como era tan pequeña que mi cabeza no llegaba a la tablilla donde se apoyan las manos, el sacerdote abrió la ventanilla y no vio a nadie. Díjome entonces que me quedase de pie y yo, obedeciendo al momento, me levanté, y poniéndome exactamente frente a él, para verle mejor, me confesé y recibí su bendición con gran espíritu de fe, pues habíame dicho, vuestra reverencia, que en este momento solemne las lágrimas del niño Jesús caían en mi alma para purificarla. Recuerdo muy bien la exhortación que me hizo. Me animaba principalmente a ser devota de la Santísima Virgen, y me propuse redoblar mi ternura con la que ocupaba ya puesto tan grande en mi corazón. Al concluir, entregué mi rosario al sacerdote para que lo bendijese, y salí del confesionario tan ligera y contenta que nunca había experimentado tanta alegría. Era ya de noche. Al pasar bajo un farol me detuve. Saqué el rosario recién bendecido de mi bolsillo y empecé a darle vueltas en todas direcciones. ¿Qué miras, Teresita? Me preguntó vuestra reverencia. Miro cómo está hecho un rosario bendito. Esta ingenia respuesta la regocijó mucho. Durante largo tiempo quedé penetrada de la gracia que había recibido y desde entonces quise confesarme en las grandes fiestas. Puedo decir que aquellas confesiones llenaban de alegría mi alma de niña. Las fiestas. Cuán fragantes recuerdos trae a mi memoria esta palabra. Las fiestas. Cuánto me gustaban. Sabía vuestra reverencia explicarme también los misterios ocultos en cada una de ellas, que esos días de la tierra venían a ser para mí días del cielo. Me gustaban sobre todo las procesiones del Santísimo Sacramento. Qué alegría poder sembrar de flores el camino por donde pasaba Dios. Antes de dejarlas caer, las lanzaba muy alto, gozando extraordinariamente que mis rosas deshojadas tocasen la sagrada custodia. Las fiestas. Si las solemnes eran pocas, en cambio cada semana me traía una muy querida para mi corazón, el domingo, día radiante, consagrado a Dios y al descanso. Toda la familia asistía a la misa mayor. Recuerdo aún que como el lugar que ocupábamos estaba muy distante del púlpito, en el momento del sermón teníamos que ir a buscar sitio en la nave. Esto no era fácil, pero todo el mundo se apresuraba a ofrecer sillas a Teresita y a su padre,
Mi tío se alegraba de vernos llegar a los dos. Me llamaba su rayito de sol y decía que era un cuadro interesantísimo el de aquel venerable patriarca llevando de la mano a su hijita. Yo no me cuidaba poco ni mucho de que me mirasen, solamente me absorbía el escuchar con atención al sacerdote. El primer sermón que comprendí fue uno sobre la pasión de nuestro Señor, que me dejó muy enternecida. Tenía 5 años y medio, y desde entonces pude comprender y apreciar el sentido de todas las instrucciones. Siempre que se trataba de Santa Teresa, se inclinaba mi padre hacia mí, diciéndome al oído: escucha bien, reinecita mía, hablan de tu santa patrona. Yo escuchaba, en efecto, pero confieso que miraba más a menudo a mi padre que al predicador. Me decía tantas cosas su hermosa fisionomía, llenábansele a veces los ojos de lágrimas, y en vano procuraba contenerlas. Cuando escuchaba las verdades eternas, diríase que no habitaba ya en la tierra. Su alma parecía arrobada en otro mundo. Mas muy lejos estaba su carrera de llegar al término. Largos y dolorosos años debían transcurrir todavía antes que el hermoso cielo se le abriera y enjugara el Señor con su divina mano las lágrimas amargas de su fiel servidor. Volviendo a mi día del domingo, recuerdo que pasaba esta alegre fiesta rápidamente, pero con cierto dejo de melancolía. Nada turbaba mi felicidad hasta el oficio de completas. En esta hora un sentimiento de tristeza embargaba mi alma. Pensaba que al día siguiente habría de empezar otra vez la vida ordinaria, trabajar, estudiar las lecciones. Sentíase mi corazón desterrado en el mundo, suspirando por el descanso del cielo, por el domingo sin ocaso de la verdadera patria. Antes de regresar a los Buissonets, mi tía nos invitaba una tras otra a pasar la tarde en su casa, y muy contenta estaba yo cuando me tocaba el turno. Escuchaba con grandísimo placer cuanto decía mi tío. Sus conversaciones serias me interesaban mucho, no sospechando él de seguro la atención que a ellas prestaba. Pero cuando me sentaba en una de sus rodillas y cantaba con voz potente Barba Azul, mezclábase mi alegría de terror. A eso de las 8 venía mi padre a buscarnos. Recuerdo que por el camino iba yo contemplando las estrellas con un arrobamiento indescriptible. Sobre todo fijaba mi vista con delicia en un grupo de perlas de oro en el profundo firmamento, el Talaí de Orión. Observaba que tenía la forma de una T, y por el camino decía a mi amado padre: mira, papá, mi nombre está escrito en el cielo. Después, no queriendo ver nada de la tierra miserable, le rogaba que me guiara, y sin mirar dónde asentaba los pies, levantando muy alto mi cabecita, no me cansaba de contemplar la estrellada bóveda azul. ¿Qué diré respecto a nuestras veladas de inviernos en los Buissonets? Después de jugar una partida de damas, María o Paulina leían el año litúrgico y varias páginas de algún libro interesante a la par que instructivo. Mientras tanto, me acomodaba yo sobre las rodillas de papá y, terminada la lectura, me cantaba éste con su hermosa voz melodiosas canciones, como si quisiera hacerme dormir. Apoyaba yo entonces la cabeza sobre su corazón, meciéndome él suavemente. Subíamos por fin a rezar las oraciones de la noche y me arrodillaba también al lado de mi buen padre. No tenía más que mirarle para saber cómo oran los santos. Rezadas las oraciones, me acostaba mi madrecita, y ya en mi cama le preguntaba invariablemente: ¿he sido buena hoy? ¿Está Dios contento de mí? ¿Volarán los angelitos en torno mío? La respuesta era siempre afirmativa. De no ser así, hubiera pasado la noche entera llorando. Después de este interrogatorio, vuestra reverencia y mi madrina me besaban, quedándose Teresita sola en la oscuridad. Considero como verdadera gracia que me acostumbrasen desde pequeña a vencer el miedo. A veces, al anochecer, me mandaba vuestra reverencia a buscar sola algo en un cuarto apartado, sin admitir réplica. Esto me convenía, pues de lo contrario hubiera sido muy miedosa. En cambio,
Hoy es difícil asustarme. Me pregunto cómo pudo educarme vuestra reverencia, con tanto cariño y sin mirarme, pues no me toleraba la menor imperfección, jamás me reprendía sin justo motivo, pero tampoco, y de ello estaba yo bien convencida, cambiaba de resolución. Vuestra reverencia recibía mis confidencias más íntimas y aclaraba todas mis dudas. Un día le pregunté sorprendida por qué Dios no daba en el cielo idéntica gloria a todos sus escogidos, pues temía que no todos fuesen felices. Entonces me mandó traer el vaso grande de papá y lo puso al lado de mi dedalito. Llenó los dos de agua y me preguntó cuál me parecía más lleno. Yo le respondía que los veía tan llenos el uno como el otro, y que era imposible echarles más agua de la que podía caber en ellos. Entonces vuestra reverencia, madrecita mía, me hizo comprender cómo en el cielo el último de los justos no envidiaría en nada la felicidad del primero. De este modo, poniendo a mi alcance los más sublimes secretos, daba a mi alma el sustento necesario. Con qué júbilo veía llegar cada año la repartición de premios. Aunque concurría yo sola, la justicia, como siempre, era rigurosa. No se me otorgaba ni una recompensa más de las que rigurosamente merecía. El corazón me latía con fuerza al escuchar mi sentencia y al recibir de manos de mi rey, en presencia de toda la familia, los premios y las coronas. Era para mí como una imagen del juicio final. Al ver a vuestro padre tan contento, no preveía yo las grandes tribulaciones que le aguardaban. Esto no obstante, Dios me mostró un día en visión extraordinaria la viva imagen de ese dolor venidero. Papá estaba de viaje y debía tardar algunos días en volver. Serían poco más o menos las 2 o las 3 de la tarde. Brillaba el sol con vivo resplandor y la naturaleza toda parecía de fiesta. Estaba yo sola, asomada a una ventana que daba a la huerta, con la imaginación llena de alegres pensamientos, cuando vi, ante el lavadero, enfrente de mí, un hombre vestido enteramente como papá, de su misma estatura y manera de andar, pero además muy encorvado y envejecido. Digo envejecido, refiriéndome al conjunto de su persona, porque no le veía la cara, pues llevaba la cabeza cubierta con denso velo. Con paso acompasado, avanzaba lentamente a lo largo de mi jardincito. Me sobrecogió el ánimo un sentimiento de terror sobrenatural y llamé en voz muy alta y temblorosa: «¡Papá! ¡Papá!». Pero el misterioso personaje no daba muestras de oírme. Continuó su camino sin volverse siquiera, dirigiéndose a un grupo de abetos que dividía la avenida central del jardín. Esperaba verle aparecer otra vez al lado de los altos árboles, mas la visión profética se había desvanecido. Todo esto duró solo un instante, pero se grabó tan profundamente en mi memoria que hoy, a pesar de haber transcurrido tantos años, mi recuerdo es tan vivo como la misma visión. María estaba con vuestra reverencia, madre mía, en una habitación contigua, y al oírme llamar a papá experimentaron también cierta impresión de susto. Disimulando María su turbación, corrió hacia mí, preguntándome por qué llamaba a papá sabiendo que estaba en Alezón. Referí lo que acababa de ver, y para tranquilizarme me dijeron que sin duda la criada había querido asustarme cubriéndose la cabeza con el delantal. Pero interrogaron a Victoria, y ésta aseguró que no había salido de la cocina. Además, la verdad no podía oscurecerse en mi mente. Yo había visto a un hombre, y este hombre se parecía enteramente a papá. Entonces nos dirigimos todas al bosquecillo, y no habiendo encontrado nada detrás de él, vuestra reverencia me dijo que no pensase más en ello. Pero me era imposible no pensar en ello. Muy a menudo me presentaba a la imaginación aquella visión misteriosa. Con frecuencia intentaba levantar el velo que me ocultaba su significado, y guardaba en el fondo de mi alma la íntima convicción de que algún día se me revelaría por completo. Ya lo sabe vuestra reverencia todo.
Madre carísima. Ya lo sabe ahora que era verdaderamente nuestra Padre aquel que me mostró Dios avanzando, encorvado por la edad, y llevando en su venerable rostro, en su encanecida cabeza, la señal de su grande prueba. Así como la adorable faz de Jesús se veló durante su pasión, del mismo modo debía velarse el rostro de su siervo fiel en los días de su humillación, para aparecer más radiante y esplendoroso en los cielos. Qué admiración me causa el proceder de Dios, mostrándonos de antemano esta cruz preciosa, como un padre deja entrever a sus hijos el glorioso porvenir que les prepara, complaciéndose él mismo en su amor en considerar las riquezas sin precio que han de constituir la herencia de ellos. Mas se me ocurre una idea. ¿Por qué dio el Señor semejante luz a una niña, la cual, si la hubiese sabido interpretar, hubiera muerto de dolor? ¿Por qué? He aquí uno de esos misterios impenetrables que sólo comprenderemos en el cielo para admirarlos eternamente. Dios mío, cuán buenos sois. ¿Cómo sabéis proporcionar las cruces a nuestras fuerzas? En aquel tiempo ni siquiera tenía ánimos para pensar sin terror en que papá pudiese morirse. Subiendo un día en una escalera muy alta, a cuyo pie me hallaba yo, díjome estas palabras: Apártate de aquí, reinecita mía, pues te aplastaría si me cayese. Al oírlas, revelóse todo mi ser interiormente, y acercándome más todavía a las escaleras pensé, por lo menos, si papá se cae, no tendré el dolor de verle morir, moriré con él. No, no me es posible explicar cuánto le quería. Todo lo suyo me causaba admiración. Cuando me explicaba sus ideas sobre asuntos muy serios, tal como pudiera hacerlo a un joven ya mayor, le decía ingenuamente: si hablaras así a los prohombres del gobierno, con seguridad, papá, que te elegirían rey. Francia sería entonces feliz como nunca lo ha sido. Pero tú serías desgraciado. ¿Qué tal es la suerte de todos los reyes? Y luego ya no serías mi rey para mí solita, por tanto prefiero que no te conozcan. Tenía yo de 6 a 7 años cuando vi el mar por primera vez. Me impresionó profundamente. Me era imposible apartar los ojos de aquel espectáculo. Su majestad, el rumor de sus olas, todo me hablaba de la grandeza y del poder de Dios. Recuerdo que en la playa un caballero y una señora me miraron largo rato. Preguntaron a papá si yo era hija suya, y le dijeron que era una niña muy bonita. Al punto papá les hizo señas para que no me dirigieran ningún cumplido. A mí me satisfizo mucho oír esto, pues no me consideraba bonita, pues tenía vuestra reverencia, madrecita mía, tanto cuidado el no decir jamás nada que pudiera hacerme perder mi sencillez y candor infantil, y la creía yo en todo tan ciegamente, que no di importancia alguna a las palabras y muestras de admiración de aquellas personas, por lo que ya no pensé más en ello. Por la tarde de aquel día, a la hora en que el sol parece bañarse con la inmensidad de las olas, dejando delante de sí un surco luminoso, fui a sentarme con Paulina en una roca solitaria. Largo tiempo contemplé aquel surco de oro que comparaba mi hermana a la gracia iluminando en la tierra el camino de las almas fieles. Representóseme el corazón, en medio del luminoso surco, como una ligera barquilla con graciosa vela blanca, y tomé la resolución de no alejarlo jamás de la mirada de Jesús, para que pudiera bogar en paz y rápidamente hacia la playa celestial.